El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por YouTube y también por Radio Democracia AM. Hoy es jueves 24 de febrero de 2017 y ayer finalmente se proclamó, si se puede decir de esa forma, proclamó oficialmente por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral que hay una segunda vuelta para el próximo 2 de abril. Segunda vuelta en la que participarán el candidato oficial de Alianza País, Lenín Moreno, y el de oposición del Movimiento Creo, Guillermo Lasso. Luego de una larga espera y expectativa y alta tensión también en el país por la falta de resultados finales. Pero bueno, pasó eso y hoy tenemos a uno de los asambleístas electos por el partido de gobierno Alianza País, el economista Augusto Espinosa, exministro de Educación y ahora electo asambleísta nacional por el partido de gobierno. Bienvenido, economista, gracias por aceptar la invitación. ¿Está confirmada su presencia en la próxima asamblea con los resultados preliminares que se están dando, economista? Buenas tardes a la ciudadanía, buenas tardes Marlos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tanto en el conteo rápido de participación ciudadana como en el escrutinio oficial ya se da por descontado el que estaremos en asamblea el próximo periodo. Usted estaba quinto, ¿no?, en la lista de asambleístas nacionales. Estaba en el puesto quinto, sí, estaba en el puesto quinto. ¿Y Alianza País ingresará en esa lista 6, 7? Hasta el momento entiendo que estamos 6 seguros y se está disputando el séptimo lugar en asambleístas nacionales, ¿no? Lugar que también lo está disputando Lucio Gutiérrez, ¿no?, como cabeza de lista de Sociedad Patriótica. Lugar que lo está disputando Lucio Gutiérrez. Tienen realmente una votación exigua. Lucio Gutiérrez tiene alrededor del 3%, pero falta por escrutar Manabí y Guayas, en donde nosotros tenemos una altísima votación, en tanto que Lucio Gutiérrez, por lo que se ve en los resultados, en el escrutinio hasta ahora realizado, tiene realmente una participación muy marginal. El presidente de la República hizo su propio cálculo hace un par de días y dijo que van a tener 75 asambleístas. Parece que le va a atinar el presidente al número. Fue ajustando, fue ajustando desde, desde el 19 de febrero en la noche, teníamos previsto entre 70 a 80 asambleístas, y poco a poco, conforme se iba haciendo el escrutinio oficial, ya íbamos ajustando la cifra y pensamos que vamos a cerrar en 75 asambleístas. Esto es bastante más que la mitad de la asamblea, que está integrada por 137 asambleístas. Y ha llamado la atención, economista, que la lista de candidatos asambleístas superó en votos a la propia candidatura presidencial de Alianza País, en porcentaje y también creo que en votos. Entonces, se suponía que era al revés. Los asambleístas. O está cerrando con el 39.34, 35%. Nosotros en este momento estamos alrededor del 38.9%. Un poco menos. Sí, la lista de asambleístas nacionales es un poco menos que Lenin. Ligeramente menor el porcentaje de ¿Y asambleístas es el método nacionales de asignación de escaños el que los beneficia a ustedes, con que se llevan prácticamente más de la mitad de curules? Bueno, más bien el método de asignación de escaños en el caso de asambleístas nacionales es un método que privilegia a las minorías. Privilegia más a las minorías que el método de Hunt, es el Webster. El Webster que se aplica. Si es que habríamos aplicado el método de Hunt, probablemente tendríamos muchos más asambleístas nacionales. Pero con el 38 punto algo por ciento, por eso digo, sin embargo, se están llevando más de la mitad de curules de los asambleístas. Decía hoy día... Hasta ahora menos, ¿no? Hasta ahora menos, porque son 7 de 15. No, yo hablo ya en general de la conformación de la asamblea, los 75 que se están vaticinando. Y decía hoy Osvaldo Hurtado que un artículo de la Constitución establece que en las elecciones pluripersonales se tiene que también respetar la proporcionalidad en la asignación de escaños en referencia al porcentaje obtenido en votos. Y en este caso no se estaría aplicando esa disposición constitucional. Bueno, primero que si se hace un análisis constitucional, esto ha sucedido durante prácticamente toda la vida
republicana, lo pasó en el 78, pasó con la propia constitución de la constituyente que encabezó Osvaldo Hurtado. Es decir, el método de asignación de escaños es más o menos aceptado universalmente, con ciertas particularidades. En unos países se usa el Webster, en otros se usa el Imperiali, en otros el de Hunt, pero esas son las reglas de partida. Es decir, es más o menos como que si nos ponemos a jugar un partido de fútbol y de repente alguien gana con un penal por una mano dentro del área, y el otro, una vez que se acaba el partido, dice, no, esa regla a mí no me gusta porque el penal es injusto. O sea, todos sabíamos cómo jugábamos, y bien el código de asignación. Escuchaba al doctor Hurtado, hacía mención de que eso podría ser materia de una demanda de inconstitucionalidad, obviamente a futuro, porque los hechos están consumados una vez que el tribunal, el Consejo Electoral, proclame resultados. Con ese criterio habríamos vivido en la inconstitucionalidad desde que volvimos a la democracia, porque siempre hubo métodos parecidos de asignación de escaños. Habría en todo caso que ajustar, ¿no? Un libro interesante de una persona que no es afín al gobierno, del doctor Ollarte, sobre derecho constitucional, y cuando él analiza la asignación de escaños, uno de los argumentos, primero, que nunca argumenta inconstitucionalidad, y segundo, que dice que deberíamos dejarle un tiempo a cualquier método para hacer una evaluación mucho más profunda. Entonces hay veces que tratamos de modificar las leyes en base a la coyuntura, a los intereses, si hoy me conviene, si hoy no. A la conveniencia, exactamente. Entonces yo creo que hay que hacer una evaluación seria del tema. Economista, hace 2 días, antes de ayer, el señor José Serrano, a nombre de Alianza País, presentó un reclamo, una denuncia formal por escrito al presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo. Le reclamó también por haberse anticipado a dar tendencias de resultados que finalmente terminaron en lo que todos sabemos. Pero hoy salió nuevamente el señor Serrano, asambleísta también electo, por cierto, a decir que todo había sido completamente transparente. ¿Por qué esa dualidad? O sea, hace 2 días, denuncia de fraude. Hoy ya estamos felices, todo fue transparente, estaba perfecto. Habría que preguntarle al propio José Serrano. Pero lo hizo en nombre de Alianza País. Yo puedo dar mi opinión al respecto. Lo que yo creo es que durante la última etapa del proceso sí se cometieron algunos errores. Errores que no determinan el fondo, que no determinan el resultado final. Pueden haber inconsistencias en actas, eso pasa en todos los procesos electorales. Un error grave del presidente Pozo no haber anunciado el resultado del conteo rápido y haber indicado que el margen era pequeño, que está dentro del margen de error y que por eso había que esperar al conteo definitivo. Creo que se debió haber anunciado el conteo, los resultados del conteo rápido, pero ya cuando pase el tiempo, cuando ya podamos ver esto más objetivamente, lo que sí me da la impresión es de que hemos avanzado mucho en materia de proceso electoral. El uso de la tecnología creo que facilita las cosas, incluso la posibilidad de detectar inconsistencias en las actas. Yo creo que cuando hagamos ya una evaluación objetiva, sin las pasiones de la coyuntura, vamos a ver que hemos dado pasos adelante, que este proceso, el anuncio oficial, se da en menos tiempo que el promedio de procesos en América Latina, más aún cuando el resultado es sumamente apretado. Este proceso no fue de resultado apretado, porque la diferencia con el candidato que creo es de cerca de 12 puntos. Sin embargo, sí es apretado porque se definía por décimas si había o no segunda vuelta. Entonces, más bien yo creo que esto hay que analizarlo con calma y sin las pasiones políticas. Pero antes sí se conocían resultados ya, incluso en la misma noche, economista, y no estábamos en esa incertidumbre de conocer, primero, quién ganó, y segundo, si es que va a haber o no segunda vuelta cuando los resultados se apretan de esa forma. Cuando los márgenes son estrechos, cualquier encuesta a boca de urna, conteo rápido, tiene un margen de error. Y eso sí creo que debió haber pasado. Justamente yo insisto en eso. El Consejo Nacional Electoral a las 5 de la tarde tenía ya los resultados del conteo rápido, y creo que cometieron un error porque debieron haberlo hecho público
con la consideración de que dado el margen de error podría haber cierta variación y que se debería haber convocado a la ciudadanía que mantenga la calma mientras se hace el conteo oficial. Tal vez recibieron presiones, economista, porque este mismo rato, 5 de la tarde, Alianza País ya armó la fiesta en Achiris de que ganaron en una sola vuelta. O sea, los dos armaron las dos candidaturas. Bueno, la otra candidatura basada en el... Ellos estaban más nerviosos, sí, no los vi festejar. Pero la otra candidatura basada en un exit poll también ya anunció que había segunda vuelta. Claro. ¿No? Los unos festejamos, los otros también festejaron. Es más, del candidato que quedó en segundo lugar fue a los medios de comunicación y a hacer declaraciones aseverando en base al exit poll que había segunda vuelta. Yo creo que esto nos debe dejar una lección, ¿no? A todos, que debemos ser mucho más prudentes y probablemente esperar siempre los resultados oficiales. Y esto hay que decirlo porque cuando ya hablamos de democracia, los dirigentes políticos, quienes estamos liderando políticamente, creo que tenemos que dejar la subjetividad y comenzar a ser mucho más objetivos en las cosas. A veces nos dejamos llevar por las pasiones del momento y creo que ahí tenemos mucha responsabilidad para ir consolidando los procesos democráticos. Qué bueno, un mea culpa entonces para todos aquellos que se adelantaron celebrando un resultado que finalmente no se dio. Está con nosotros también Fabricio Villamar. Fabricio, gracias por estar aquí. Siempre un gusto. Candidato a... y por el movimiento que quedó en segundo lugar en las presidenciales. Entiendo que usted también ingresa ya con la votación que tiene. ¿Cómo está su situación electoral? Qué gusto saludarles, amigos, amigas, buenas tardes. Tenemos la votación más alta que tiene la oposición en Pichincha. Tenemos 2 asambleístas hasta el momento confirmados en el norte. ¿Su caso particular? Gano el distrito. O sea, estamos adentro, pero además ganamos el distrito. Correcto. Entonces, podríamos decir asambleísta electo, más o menos, o sea, hasta que se proclame. Sí, pero no nos vamos a quedar de acuerdo con esos resultados. Estamos impugnando 100 juntas en donde entendemos que tenemos una mayor votación que la que nos están concediendo. Y esa va a ser la actitud de la organización política durante todo este proceso. No vamos a perder un solo voto en ninguna parte. Y si es que este ejercicio implica darle una mano a otras organizaciones políticas con las cuales hemos llegado a acuerdos para procesos de vigilancia conjunta, pues vamos a tener que defender los votos de otros candidatos, porque lo que interesa en esto, y me parece que esta debería ser una posición democrática absolutamente abierta para que todo el mundo la suscriba, es que lo que se tiene que conocer es la verdad. ¿Quién ganó con votos y quién ganó con el contador de votos? De eso estábamos hablando con Augusto Espinosa, justamente. Le recordaba la denuncia que también hizo José Serrano hace 2 días, pero hoy apareció diciendo que ya el proceso fue completamente transparente y estaba muy país de parte de lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué se basan ustedes acá en Pichincha, como movimiento Creo, para protestar, para reclamar, para decir que se están, no sé, esquilmando votos? De alguna forma. Porque hicimos una recolección de actas de los recintos electorales. Mi oficina de campaña está aquí a 2 edificios y nos pusimos a trabajar a cotejar exactamente qué es lo que dice el texto del acta con lo que dice la pantalla. Y encontramos las inconsistencias. No cuadran. No cuadran. ¿En qué porcentaje, más o menos? No te podría dar el dato, eso es una cuestión que manejan los técnicos. Pero evidentemente cuando tú haces exactamente el mismo ejercicio que hizo el Consejo Nacional Electoral, que es el acta escaneada, los resultados del escaneo digitados y estos subidos al sistema, tuvimos que hacer exactamente lo mismo, un sistema de control paralelo para poder identificar en dónde estaban los saltos de tendencia. Para que tengas una idea, si en Iñaquito yo tengo 140 votos y la lista de Alianza País tiene 40, y de repente en una mesa de Iñaquito yo tengo 001 voto, el sistema salta. Y por lo tanto, impugnamos toda la Junta para ver exactamente qué es lo que está pasando. Y esto que podría ser una excepción, un error, una mala digitación, no lo es, termina siendo un tema sistemático que lo hemos detectado y vamos a estar atrás de nuestros votos, uno por uno, en todas las provincias, en todos los... Y lo que detectan es votos que les quitan a ustedes y va en beneficio de Alianza País. No solamente eso, sino que son votos que nos quitan a nosotros y a otras candidaturas, en donde se hace mucho más complejo identificar de dónde vinieron.
Pero el momento en que tú cruzas del sistema y comienzas a determinar de dónde vinieron los votos, te encontrarás que en el caso de las presidenciales sale un voto de Dalo, un voto de Suquilanda, un voto de Creo, un voto, y se van conduciendo para allá, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está en la base de datos, esto es lo que vamos a seguir manejando los próximos días. Pero independientemente de eso, que es el manejo tecnológico, que los técnicos y los abogados de lista estarán presentando las impugnaciones que les parezca lo correspondiente. Sí me parece que es importante comentar qué es lo que pasó hasta el día de ayer en la noche. La convocatoria a las 5 de la tarde, una vez que no se podían dar resultados de Exit Poll, porque esa era la norma. No puedes anunciar resultados de Exit Poll si es que el margen podría conducirte a un error. Yo creo que independientemente de la posición de Pozo, que me ha parecido que Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que me ha parecido que no ha estado a la altura de un proceso electoral tan competitivo, de un momento político tan importante para el país. Luego de 10 años nos estábamos jugando el cambio. Y evidentemente el detener la información de los exit poll levantados por gente vinculada a Alianza País, creo que merece un reconocimiento. Como merece un reconocimiento la cercanía de datos que tuvo una de las encuestadoras y la cercanía y precisión que tuvo la organización Participación Ciudadana, en donde las otras encuestadoras vinculadas al gobierno, en cambio, tuvieron errores de 7 y 8 puntos, lo cual evidentemente es un problema ya de sumatoria o es un problema ético. Ahora, entiendo que presentarán las impugnaciones una vez que entreguen resultados. Al respecto a las inconsistencias que ha dicho la democracia Fabricio. es claro, todo el mundo tiene derecho a hacer las impugnaciones que crean conveniente. Nosotros también tenemos algunos casos muy similares a los que describe Fabricio. Y yo insisto, esto hay que asumirlo con madurez. Lo otro es el escándalo, el grito, la amenaza de que van a incendiar Quito. Así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan respetando los canales que legalmente están establecidos. Y nosotros ganamos definitivamente las elecciones del domingo. Primero, nos habíamos puesto 5 objetivos cuando comenzó el proceso electoral. El primer objetivo, ganar la elección de la consulta popular, y ganamos con el 55%. Segundo objetivo, ganar el Parlamento andino, ganamos el Parlamento andino. Tercer objetivo, tener mayoría en las... Escaños en el Parlamento andino, por cierto. No tengo el último dato, pero el tercer objetivo, le decía, tener mayoría en asamblea. Vamos a tener mayoría en asamblea. El cuarto objetivo, ganar las elecciones presidenciales. Ganamos por más de 1 millón de votos. El quinto objetivo era ganar la presidencia en primera vuelta. Nos quedamos a pocas... O sea, 4 décimas. de 5. Yo diría 4.5. ¿Por qué 4.5? 4 objetivos de 5. No, 4.5. ¿Por qué? El medio, ¿por qué? Porque cuando uno hace análisis electoral, siempre considera distintos escenarios. Y había un escenario en donde pasábamos a segunda vuelta. Y en ese escenario, cuando revisábamos cuál es el candidato más débil y que nos gustaría enfrentar en segunda vuelta, indiscutiblemente era Guillermo Lasso. Por 2 razones fundamentales. Primero, por sus antecedentes, por su perfil. Tiene una altísima resistencia de la población. Y segundo, porque tiene una propuesta absolutamente hueca, una propuesta irrealizable, demagógica. Mucho de lo que propone tiene que ser aprobado en asamblea. Y nosotros no compartimos determinados criterios que él maneja y probablemente no se pueda aprobar en asamblea. Entonces, realmente la posición de Lasso es bastante débil. Desde ahora se avisora un bloqueo político. No, más que bloqueo, nosotros vamos a ganar. De poderes. Si es que gana Lasso, obviamente. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Pero nosotros... Ahora puede ganar Lasso, puede ganar Moreno. Pero digamos, partamos de ese escenario. Nosotros lo que podremos decir es que no estamos de acuerdo con posiciones como eliminar la redistribución del ingreso. Es decir, eliminar impuestos a los que más tienen y hacer recortes en los gastos sociales. Porque en el cierre de campaña ya manifestó eso, que si él tiene que recortar presupuesto en salud, lo hará. Claro. No, yo creo que de eso podemos impuestos. hablar, Augusto, un poco más adelante, cuando ya hablemos del desenvolvimiento como tal de la Asamblea en el próximo periodo. Pero sí me quiero todavía ya, para cerrar este capítulo del escrutinio Nacional Electoral.
que ha estado integrado normalmente por gente cercana al gobierno. O sea, el gobierno no puede desconocer que ha puesto a gente que está, obviamente, no contraria al régimen. Y incluso en las juntas provinciales, ahí hay gente que ha estado en puestos públicos durante todo este tiempo. Y ahora resulta que acusaban de que el Consejo se viró o está cometiendo inconsistencias, queriendo dar una imagen de que los estaba perjudicando. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo lo que veo es que hay inconsistencias que fueron demostradas en determinadas actas. Insisto, lo que describió Fabricio le pasó exactamente a la candidatura de Lenín Moreno. Votación de Lenín Moreno que se le ponía a Guillermo Lasso y aparecía en cero. Pero acá yo sí veo una virtud. Yo creo que a veces tendemos a ver el vaso medio vacío siempre. Más bien, todo lo que dice Fabricio, lo que digo yo, se puede este momento probar porque hay actas escaneadas, porque se puede contrastar la información. Entonces yo creo que como sistema electoral hemos mejorado, aunque en determinados momentos sí se haya cometido errores en distintos niveles y habrá que analizar. Errores probablemente de control en determinadas juntas, errores probablemente de decisión en determinados momentos. Y yo insisto, para mí el mayor de los errores fue el no hacer público el conteo rápido, que le habría dado mucha más tranquilidad, decir, esto está apretado, y como ha pasado, por ejemplo, en el Perú, esto está apretado, esperemos al conteo oficial. Y la lentitud en la parte final de los escrutinios, Augusto. Es que le parece lento, Marlon, si compara con lo que pasa en otros países, si compara con lo que ha pasado en los propios Estados Unidos, cuando en la Florida hubo esta disputa de votos entre Bush y Gore. O sea, a mí realmente... Hace algún tiempo. Le digo, lo comparo, no ¿sabe con qué lo comparo? Con el lo propio Consejo Nacional Electoral, que hasta las 8 de la noche tenía el 60 y más por ciento ya listo. Y cuando se retiraron del aire y levantaron el estudio que montaron en el Marriott, ya llevaban 78%, 11 de la noche. Entonces, en ese porcentaje, que es el 22%, se demoraron 4 días más. Sí, bueno, ahí dio el argumento, habría que revisar. Exacto, el argumento. Ese es el punto, o sea, con pero esa además, agilidad. Además, ¿sabe qué? A quien más le debería llamar la atención es a nosotros. Porque donde más se demoraron es donde más ventaja nosotros teníamos. Entonces, ¿no será que los militares el día martes dieron el empujoncito a Pozo para que se anime a dar el resultado final? No, yo creo que es todo darnos a hablar con certeza. A ser mucho más sensatos cuando hacemos vida pública, vida política. Pero hubo un y siempre comunicado del Consejo General. Pero es que eso es lo que hace, lo que le exige la Constitución. Por supuesto. Lo que le exige la Constitución. Y todos, yo mismo, si usted ve mis declaraciones, yo siempre he dicho que hay que velar por la transparencia, por la democracia y por la paz. Es más, yo cuando veía el resultado apretado y todo lo que venía pasando, ese espíritu violento con lo que se congregaban frente al Consejo Nacional Electoral, ya los primeros desmanes, ya la amenaza de incendiar Quito, ya los insultos a Manabí por haber votado por Lenín Moreno. Cuando eso sucedía, mi comparecencia pública decía, para mí ojalá haya segunda vuelta. Ojalá haya segunda vuelta porque eso va a permitir ganar por un amplio margen, un margen mayor. Y se aplaca la tensión del momento. Con eso aplacar la tensión y sobre todo dejar absolutamente clara cuál es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo era que gane Lenin, no porque estuvimos a 0.5 de llegar a la presidencia en una sola vuelta. Y la diferencia con el banquero es enorme. Entonces vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta y seguramente se ratificará esa voluntad del pueblo. Ya lo veremos. Fabricio, ¿qué le parece la intervención de los militares con sus comunicados? En un momento que era álgido, ¿no? El momento del día martes en que ya en efecto se estaban concentrando muchas personas aquí en Quito, en Guayaquil también, en algunas delegaciones provinciales, en otras zonas, y de pronto vino esa intervención. No deseable además, ¿no? No es que se está pidiendo ni se está tocando puertas de cuarteles, pero fue una cosa como que dio algo de esperanza y tranquilidad en que se van a respetar hay varias cosas. La primera, cuando tenemos la oportunidad de conversar con un periodista, lo primero que tenemos que evitar es decir mentiras. Y nosotros tuvimos una manifestación pacífica. Tan pacífica que la prensa recoge que mi acto de protesta es sentarme en la calle. Se vieron imágenes, ¿no?
que empujaron una puerta de un edificio cercano. Destruyeron unas puertas. Bueno, de sí, cosas, destruyeron. unas Así puertas, es. ¿no? Eso también se vio por televisión, Sí, Fabricio. yo recuerdo, y una persona que no la esos conozco. casos en donde los aliados de Alianza País se metieron al mismo Consejo Nacional Electoral. Ahora no pueden porque como les tiembla, han puesto alambre eléctrico y se resguardaron con 3 unidades del ejército y boinas rojas además, más un cerco policial, más un cerco de alambres, más perros. Ahora, ¿no? Ahora pongámoslo Sí. en blanco y negro. Hay que Puedes confiar en precautelar. un consejo electoral así. ¿Quiénes están ahí? Ahí tienes un afiliado a Alianza País con la camiseta que luego tiene en cambio el uniforme del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que enfrentar eso también y tampoco tenemos problema porque las cosas cambiaron. Y creo que es necesario plantearse exactamente cómo cambiaron las cosas. Cuando tú comenzabas esta entrevista y planteabas lo que dice la Constitución y lo que dice el Código de la Democracia, vale la pena explicar que una cosa es hablar de votos y otra cosa hablar de votos válidos. ¿Por qué la importancia de una segunda vuelta? Porque te da legitimidad al gobierno. Por supuesto. Si es que tú tuviste 35% de votos y que en el momento en que los transformas en votos válidos llegas al 39.5%, básicamente lo que quieres decir es, yo tengo el 35% de la voluntad del 100% de los ecuatorianos y con este 35% quiero gobernarles. Yo tengo el 35% de los ecuatorianos, pero en cambio quiero llevarme el 70% de la asamblea. Así no funcionan las cosas, porque la Constitución, aprobada en Montecristi, también dice que se garantizará la posibilidad de participación política de las minorías. Y la proporcionalidad. Pero por supuesto, entonces el problema no está en el sistema que elijas, porque puedes tener un sistema proporcional, puedes utilizar Hunt, puedes utilizar cualquier sistema que puedas utilizarlo, pero ¿dónde viene la trampa? Valdría la pena revisar si en estos 10 años se cambió el sistema de asignación de escaños o se cambió el tamaño de los distritos. Y la respuesta es, se cambió el sistema de asignación de escaños y se cambió el tamaño de los distritos. Las dos cosas. Entonces, en un momento determinado, cuando todo el distrito es Quito, tú tienes espacios para que participe y llegue la gente de la sociedad patriótica, llegan los del PRIAN, llegan los de UNO, al consejo, y tienes un consejo variopinto que tiene alguna posibilidad de discutir. Cuando en cambio tú seccionas el distrito metropolitano en 3 espacios y cambias el sistema de asignación de escaños, tú transformaste el sistema en un sistema de mayorías. E incluso esto podría funcionar en determinados espacios como los países anglosajones que te funcionan con sistemas de mayorías y son comúnmente aceptados por la población. No es necesariamente nuestra experiencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Podría funcionar siempre y cuando quien está en el gobierno tenga un manejo ético de los recursos públicos. Es decir, no utiliza los vehículos del Estado para hacer campaña. No utiliza los guardaespaldas para hacer campaña. No utiliza a los funcionarios públicos para hacer campaña. ¿No es cierto? En todo caso, Fabricio, las cosas y las reglas del juego de las elecciones ya estaban determinadas así, y en eso tenía razón Augusto Espinosa. Así compitieron. Ahora, a estas alturas, con resultados que están prácticamente por proclamarse, no se puede cambiar ya las reglas. No, para nada. Ya, No, y no hay que ni siquiera que intentarlo. Porque el mecanismo y la gran muestra de la voluntad de cambio que tiene este país, hay que darla inclusive con sus propias reglas. Inclusive con su propio Consejo Nacional Electoral, inclusive con la utilización indiscriminada y antiética que hacen de los recursos públicos, inclusive aunque viajan en los aviones de los empresarios a los cuales favorecen. Con todo eso hay que ganar. Entonces ese es el gran reto. Y plantearles a los ecuatorianos cómo mismo fueron las cosas. Y es tan vulnerable Esta Guillermo gente Lazo que tuvo como... 35%, Sí. se enfrenta con el resto de los ecuatorianos que tuvo el 65%, dividido en varias porciones, en varias tendencias, en varias organizaciones, unos con 2%, otros con el 28, 29%, sí, eso sí fue. Fabricio, pero conceptualmente le pregunto el lo país que- está en contra de la gente que participó de Lo que las listas mencionó de Augusto país. Espinosa, que están contentos de competir con Guillermo Lazo porque es el candidato más fácil de ganar. ¿Qué tiene que decir usted?
A nosotros nos parece que está bien que se contenten, pero que estén es lógico, confiados. sí, es más o menos como el criterio que nosotros tenemos cuando ellos hablan del banquero, nosotros tenemos que hablar del imputado en corrupción de su candidato a vicepresidente. Y eso es lo que vamos a tener en la campaña, esa es una posibilidad de la campaña. Y la otra posibilidad que también tiene que definir más o menos cómo vamos a hacer las cosas en la asamblea. O tenemos una campaña limpia, en donde presentamos propuestas, y tenemos una asamblea, en donde confrontamos propuestas. O tenemos una campaña sucia, en donde vamos a tener todos estos actos, todas estas imputaciones, sin mayor sustento, como por ejemplo, esta barbaridad de hablar sobre los amigos de Manabí, que es inexistente, ¿ya? O el decir que la gente que estuvo en la calle era violenta. Por favor, o sea, la mayoría eran ancianos que estaban en la calle. Y mujeres, mi madre, que es una mujer de izquierda, mujeres, y mi madre que tiene, mujeres, y que, evidentemente, periodista, por favor, o sea, es una mujer con una bandera. ¿En serio pueden acusarle a mi madre de ser una mujer violenta? O sea, me parece que cuando nos enfrentamos a una cámara y a conversar, lo menos que podemos decir es la verdad. Augusto, hoy hubo una marcha de maestros, de profesores, la red de maestros que es afín al gobierno y a Alianza País. A mí me llamó la atención, por ejemplo, los gritos primero ya proclamas a favor de Lenín Moreno en el tema electoral. En efecto, proclamas desacreditando a Guillermo Lasso, habían carteles, habían algunas cosas que han preparado, en momentos en que se había ofrecido la despolitización de la educación. Pero la red de maestros se muestra muy activa a favor de Alianza País, muy decidida obviamente por la candidatura de Lenín Moreno, y entonces tememos que en vez de despolitizar, se politizó más, porque ahora la educación está dividida en correístas y anticorreístas. Y en eso parece que usted tuvo activa participación en la organización de esta red de maestros. Bueno, primero yo invito a que la gente califique si hubo o no actos de violencia. Creo que es intrascendente una disputa de comenzar a mostrarse con una posición con otra, que vea las fotografías, que vea las imágenes. Así es. Y que la gente haga su valoración. También que vea al candidato a vicepresidente ordenándole al vicealcalde de que no les cobren multas a los carros mal estacionados, que se vean las fotografías de los vehículos del municipio y que la gente juzgue. Lo otro, el gobierno también ha hecho lo mismo. Hay que presentar pruebas. No, de todo lo que se dice hay que presentar pruebas y eso es lo de fondo. Calificar, salpicar lodo con ventilador no es ético. No, y muchas veces la oposición hace eso, es una práctica común. Está hablando de Jorge Glass. En general, se salpica lodo con ventilador. Tienen que probar las cosas, porque si es que no prueban las cosas, eso también es un delito y eso también es deshonesto. ¿No? Y esto es lo que hemos visto como campaña sucia durante los últimos meses, que hagan las denuncias del caso en los canales que corresponden, nunca presentan pruebas. Entonces sí hay que nuevamente invitarles a que se trabaje en política con seriedad. En relación a su pregunta, primero que la actitud de todos los ciudadanos, había un programa, hace un momento yo llegué anticipado acá a la radio, y unos analistas opositores al gobierno decían que en realidad la ciudadanía debería politizarse. Y yo comparto con eso, porque aquí se está decidiendo el futuro del ciudadano. El ciudadano no puede ser apático a los procesos políticos que estamos viviendo. Politizarse no quiere decir necesariamente, claro, si es que vemos determinadas prácticas políticas, sí es fea la política, pero politizarse es tener una posición respecto al futuro que queremos para el país. Y en ese sentido, los maestros tienen que ser también políticos. Usted es político, yo soy político, Fabricio es político, todos tenemos una posición política. Otra cosa es que se genere caos en la educación por hacer política. Otra cosa es que se obstruye el desarrollo de la educación por hacer política partidista. Los maestros, la red de maestros, tienen un documento que habla de una agenda de 10 años de transformación educativa que se llama Política Educativa, Agenda, el Plan Decenal de Educación, y se han propuesto un objetivo. El objetivo de que en el 2025 la educación ecuatoriana sea la mejor de América Latina. Eso se llama política educativa. Y lo que están defendiendo los maestros es precisamente la permanencia, la continuidad de la política educativa y que no se regrese al estado de privatización
de la educación que teníamos en el pasado. Básicamente la es revolución la educativa, que es la revolución educativa. La revolución educativa. Pero, por ejemplo, hoy que marcharon ya no dieron clases pues a sus estudiantes. Habría que preguntar, porque usted está haciendo una aseveración y habría que investigar si es que marcharon los que tenían clases en la jornada vespertina o matutina, si pidieron permiso, si hubo el reemplazo. Esa es una tarea que deben hacer ustedes, porque yo no toleraría como ministro que fue. Y llamaría la atención si es que se quedaron estudiantes sin tener clases por salir a una marcha. Porque en último los casos organicen marchas nocturnas, organicen lo que sea, pero lo que se debe garantizar primero es el derecho a la educación. Ese es el derecho supremo de nuestros niños y nuestros jóvenes. En todo caso, mire que hay la posibilidad que gane Guillermo Lasso la presidencia, y estos maestros van a ser opositores de Guillermo Lasso entonces. Y nuevamente vamos a tener el conflicto de siempre. Más que opositores de Guillermo Lasso, porque yo también creo que hay que despersonalizar la disputa política. O sea, en la disputa política no se trata de enfrentar a personas, se trata de confrontar ideas con argumentos. Y lo que yo sí creo es que en este momento los maestros son contrarios a los postulados que tiene Guillermo Lasso alrededor de los temas sociales, ¿no? Y entonces sí van a confrontar más que a Guillermo Lasso a ese intento histórico del neoliberalismo de privatizar los servicios sociales. Y eso no le hace bien al estudiante como tal. O sea, que salgan nuevamente maestros es que no van a salir. Una a de las protestar cosas que sí puedo contra el gobierno. Marlon, una de las cosas que sí le puedo garantizar y algo que yo defenderé siempre es que primero esté el derecho a la educación. Y que nuestros estudiantes nunca deben volver a vivir lo que vivió mi generación y la generación probablemente de mis hijos. Meses de paralización de la educación, eso nadie debe permitir porque eso es injusto para los niños y para los jóvenes. En todo caso, esta campaña será de ataques al rival a gusto. Ya se está vaticinando. Hoy empezaron los maestros con carteles contra Lasso. Usted mismo dice todo lo que representa Lasso, el banquero, tal cosa, su pasado. Allá ellos tienen la carta también de la sombra que tienen ustedes, que Jorge Glass. Miren, yo no voy a hablar de la persona o de las personas, voy a hablar de la propuesta, ¿no? Y la propuesta de Lasso a mí me parece absolutamente vacía, inconsistente y que ya se está probando. Se probó en el Ecuador en el pasado que no funcionaba, que generaba más bien pobreza. Vino el feriado bancario y se está probando en Argentina con Macri, ¿no? Que efectivamente hay un retroceso social cuando ganan las personas que tienen una ideología similar a la del banquero Lasso. Y la ideología similar que tienen en Venezuela, en este caso el chavismo, que tiene más tiempo que la Revolución Ciudadana, no les está yendo nada bien. No es un buen ejemplo. Miren, yo creo que el manejo... Y mire cómo ha terminado Venezuela. Mire, yo creo que el manejo económico, y eso lo podemos discutir, si quieren podemos hacer un programa de análisis comparado de manejo de la economía, es muy diferente el del Ecuador que el de Venezuela. Es radicalmente diferente. Incluso la política social, la manera como manejamos nosotros lo social es radicalmente diferente. Y si quiere, le comprometo, Marlon, a que hagamos un programa de análisis comparado entre Ecuador y Venezuela, y le voy a demostrar que tenemos políticas distintas. Respetamos quizá las intenciones que pueda tener el gobierno venezolano. Yo personalmente no comparto el manejo de ciertas áreas, entre esas la manera como se maneja la economía. Vamos a tener una campaña sucia, Fabricio, de parte de Creo también, dándole en el punto débil de la candidatura de lo Moreno. de la corrupción. Claro. No es el punto débil, es básicamente la expresión de algo que queda comprobado. Me parece que esa puede ser una alternativa. Yo en lo personal preferiría una campaña mucho más tranquila, una campaña de debate, una campaña donde los candidatos puedan limpiamente hacer su campaña. Pero en estas condiciones yo creo que está planteado el escenario, y el escenario lo ha planteado la posición del candidato imputado en corrupción, la posición del candidato cobrador de $10,000 por las horas de chistes. Sí me parece que es necesario entonces, o mantenemos esto de el banquero y el imputado en corrupción, o hablamos de Lenin y hablamos de Guillermo. No hay ningún problema. Es insulto decirle al señor Glass que tiene estos casos de corrupción suyos y de su familia. ¿Hay alguna denuncia? Verás, a mí, bueno, yo soy abogado, entonces lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Las denuncias resultan infructuosas cuando se hacen con una justicia que está comprada.
De tal manera que vas a tener también, todos ¿no? los procesos judiciales. Cuando no hay pruebas, ¿no? O cuando no hay pruebas. No te preocupes que las pruebas están. Saquen las pruebas. No te antes preocupes de que hacer esas juicios pruebas. de No, valor. es que no vas a tener juicios de valor. No, es que ya vas a tienes- tener ya juicios estás- legales. no, ya estás y haciendo vas a juicio tener de valor. procesos legales Todavía para no está perseguir imputado, corruptos. todavía no está Y vas a imputado. tener gente presa. Bueno, ojalá. Bastantes. Con una justicia Con transparente. una justicia A transparente todo y digna. corrupto tenemos que meterle preso. Bueno, tendrás En que eso irles a podemos saludar hacer a varios de tus función, compañeros y también allá. a muchos de tus Vas a amiguitos, tener ¿verdad? que ir a verles allá. También a muchos de tus Y amigos. tendremos que También tener a el muchos de listado. tus amigos. Bueno, yo tengo Mauro amigos en Telles Alianza está- País. está preso. Yo tengo Mauro amigos Telles en está Alianza preso. País que son Veamos qué parte pasa de tu con el municipio, línea de, qué pasa con de el corrupción. municipio. Métanlos Veamos. presos, háganlo. O sea, yo no tengo Vamos ningún a problema trabajar. porque el ¿Sabes qué? En ejercicio es esto, ¿sabes qué, precisamente Mauricio? Más bien, ese. en vez de discutir, Pero como yo deberíamos no te hacer una estaba alianza. interrumpiendo, No solo deberíamos hacer una alianza. bueno, ¿Qué importante- porque me parecía que era un acto de importante- respeto, pero no, si es que el quieren careo, continuar con esta te forma propongo- que les encanta, no, te propongo- tampoco tengo te ningún propongo problema. un pacto. Te propongo un pacto. Metamos presos a todos los corruptos. Ya, ¿Qué te parece ese te pacto? propongo- es Pero con perfecto. justicia independiente. ¿Aceptas eso? Ve, Pacto, Hagámoslo. de donde venga. De donde venga. De donde De venga. acuerdo, ese es un pacto por positivo, ejemplo. un pacto público Sí. derivado de un No, y careo, me parece de un válido, careo pero hay que intenso, cumplirlo. Pero hay que cumplirlo. posición. de un careo No, intenso. no hay Y más cómo todavía, esconder información. Fabricio, y más todavía, no, si eran compañeros. Sí, señor. nuestros. Porque Sí, señor. yo no voy a quedar Porque mal. eso es una defraudación Y a la muchos esperanza de mis un montón de compañeros- gente que les y creyó. muchos de mis A un compañeros montón de no se gente van a que les enlodar creyó. por nadie. Exactamente. A Y gusto. esa es parte de las cosas que hay que hacer Permítame, ahora. vamos a hacer La un evaluación acuerdo, de un pruebas no acuerdo. las hacen los políticos. Tú vas a estar en la asamblea. Voy a Yo estar en la asamblea. Tenemos un primer acuerdo. Chévere. Vamos juntos y Esa trabajemos en es eso. una cosa interesante. Absolutamente. Lo que sí te comprometo es, no vayan a esconder información, no protejan a corruptos y hagamos este acuerdo Ya. de perseguir la corrupción de donde venga. Y hagamos Ningún un problema. acuerdo exactamente lo mismo Ningún problema. con la gente que es afín a ustedes. Ningún Con la problema. gente ¿De que está en el dónde vengan? municipio. ¿De dónde vengan? Perfecto, Fabricio. ¿De Yo dónde creo vengan? yo creo que en eso Está dada, estamos de Pero acuerdo. porque adicionalmente ustedes saben mi comportamiento. Yo soy auspiciado por la Alianza Creo Suma. Ujú. Pero he sido un tipo que siempre ha garantizado mi comportamiento político en las formas y en el fondo. Lo que yo digo, tengo que cumplirlo. Por lo tanto, esto que lo conversamos el día de hoy, hagamos de esto parte de las cosas en donde la política tiene que cambiar. De mi parte van a tener eso. Parte de la agenda. También te digo, yo soy de las personas que siempre cumple lo que dice. Eso lo he probado a lo largo de mi vida y creo que en esta lucha contra la corrupción, más allá de la coyuntura política, tenemos que estar juntos sin importar la ideología. Y ahí sí me comprometo a trabajar en importante esto compromiso contigo en la de asamblea. dos asambleístas electos por el pueblo ya, se puede decir que están prácticamente dentro de la asamblea, que acaban de hacer un pacto público, se han dado la mano, en el sentido de que no van a tolerar en ningún caso, no es que mis amigos sí, mis opositores, O sea, mis amigos no, los los opositores corruptos sí. de hoy y los Exacto. corruptos del pasado, para todos y los que puedan aparecer en el futuro. También, a Augusto, todos. pero en esa tarea, y hablaba Fabricio Villamar de una justicia independiente, no ayuda, por ejemplo, que ahora esté candidato a fiscal un aliado de Rafael Correa, el señor Carlos Vaca. Bien, hay que revisar los procesos que sean transparentes. A per se no se puede calificar de que es bueno o malo. O sea, lo que se tiene que calificar son las acciones. Hay una Lo mismo dijeron de Galo Chiriboga. Mira, hay un curita que en esta campaña me encontré en un parque de uno de los pueblos de la serranía ecuatoriana y estaba hablando con unos jóvenes y los jóvenes estaban hablando de la situación política, de los candidatos, por quién votar. El padre le decía, el joven le decía al curita, oiga, ¿por quién debemos votar? El padre le decía, mira, yo no te puedo decir esto. Lo que te puedo decir es que revises lo que te enseñamos en el catecismo y que por sus obras los conoceréis. Miren, aquí no debe haber compromiso con nadie. Y Carlos Vaca es aliado del correísmo. A ver, si es que el fiscal incurre o ha incurrido, habría que revisar, ha incurrido en una falta, ha roto la Constitución o las leyes, habría que garantizar el debido proceso y sancionar. Ahora, se está anticipando, ahora es pecado ser amigo de alguien. Pero aliado Entonces, sí, pues, habla de justicia independiente, Yo Augusto. podría decir, Marlon, no, entonces tal otra persona no, porque es amigo de tal otro político, tal no. Por Dios, Marlon. Pero o sea, de yo esa creo que hay que forma, presumir, mantener las formas, por lo hay que menos. presumir la inocencia de la gente. Y si es que se comete
Si se comete una irregularidad, sí sancionar con todo el peso de la ley y no tener compromiso con nadie. A los Chiriboga hasta que comete una serie de barbaridades hay y que no le revisar, ocurre nada. hay que revisar que nadie se sienta No compatente pasa absolutamente que nada. nadie se sienta compatente de Corsi. Y se va Galo Que Chiriboga nadie, y no se si hay, pretende que mire, venga Carlos Vaca yo creo Manchel. que hay que hacer dos grandes acuerdos nacionales en medio de esta gran Que no sean amigos conflictividad. de nadie, Pero que Marlon, sean juristas de prestigio, Marlon, de renombre. Marlon, hay que hacer dos grandes acuerdos nacionales, me parece a mí. Uno, un gran acuerdo nacional por la educación. O sea, más allá de cualquier posición ideológica, la educación es la clave para erradicar la pobreza. Ese es un acuerdo nacional y otro acuerdo nacional. Superando antipatías, simpatías, el acuerdo que hicimos con Fabricio hoy, ese tiene que ser un acuerdo nacional. Porque la corrupción es un problema sistémico. O sea, no se puede atribuir es que este gobierno corrupto. En este gobierno sí hay casos de corrupción, como hubo en todos los gobiernos pasados. Y acá no se trata de comenzar a decir, no, es que en el tuyo más que en el mío. No, se trata de decir, a ver, aceptemos que esto es un problema sistémico y vamos todos los movimientos políticos, todos los que estamos en política activa, vamos y los que sintamos que defendemos principios y que nos sintamos transparentes y honestos, juntarnos al margen de cualquier posición y no dejar en la impunidad ni un solo caso de corrupción. Correcto. Fabricio, ya se está anticipando, en el caso que gane Guillermo Lasso, que va a tener ahí un bloque opositor. La mayoría ahora por el momento la tiene Alianza País. ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo va a concretarse la oferta, la principal oferta incluso de Guillermo Lasso de eliminar 14 impuestos cuando la posición de Alianza País es mantener los impuestos, porque con eso se mantienen las obras sociales? No. ¿Cómo se va a manejar eso? Aparte del pacto contra la corrupción, es que el análisis vamos al manejo político. El análisis es un poquito más fino. No se trata de eliminar los impuestos. Y tú puedes encontrar puntos de acuerdo cuando te planteas, si es que a la eliminación de estos impuestos puede mantenerse la línea social que ha tenido el gobierno de los últimos 10 años. ¿Estaríamos de acuerdo con la eliminación de impuestos? Yo creo que podrías encontrar un acuerdo. Porque el grave problema que tienes es la forma, el fondo, cómo manejas esto, el modelo. Y nosotros sostenemos que es un modelo fallido. Y es un modelo fallido porque ha dejado en el desempleo a un montón de gente. El año pasado, 347,000 personas. El cambio del 14 al 19% en su empleo. Esto golpea a la gente. De tal manera que, en efecto, lo que planteamos quienes nos metemos a esto es que la política tiene que servir a la gente. Y la gente ya ha visto qué es lo que pasa con 10 años de gobierno, de una forma de ver el país. Y que esta forma entiende que el poder sirve para captarlo y desde aquí yo decido a quién le doy y qué le doy. Y la otra forma que más bien te plantea, el Estado te sirve para poder regular el sector público, el sector privado, pero sin tener estos excesos porque esta sobreconcentración. Son dos visiones totalmente diferentes. Por eso la pregunta. Pero que pueden encontrar alternativas, porque el grave problema es, si es que vas a un diálogo de sordos a la asamblea, ese es un espacio que se vuelve estéril. Yo fui concejal en absoluta minoría. La gente de Alianza País tenía 9 concejales. Cuando se consiguieron uno de Sociedad Patriótica tenían 10. Se consiguieron el otro de Sociedad Patriótica, tenían 11. Se consiguieron el del PRIAN y ya tenían 12. Yo tenía que ir al Consejo Metropolitano de Quito, en esas épocas, todas las mañanas, durante 5 años, a una pelea que sabes que vas a perder. Y con un solo voto me di modos para hacer 16, 19 ordenanzas. Es decir, ¿cree que pueden ser convencidos ustedes de la eliminación de los 14 impuestos que prometió hay una visión... Si me disculpas, sí, Augusto, y porque ahí te decía yo que ahí es donde hay que afinar las cosas. El problema no está en si disminuyes o aumentas impuestos, porque eso es lo que se puede hacer en la asamblea. La asamblea es ese espacio en donde se materializa la política del gobierno. Y la política del gobierno, para lo social, para lo económico, para todo, requiere de normas, ¿no es cierto? El asunto es, hay cómo mantener la línea social del Estado
recortando ciertos impuestos y garantizando que el presupuesto puede bajar en algunos espacios, manteniendo la línea social, recortando en algunas otras partes, que el señor Freddy Ehlers tenga que aprender a trabajar, le toca aprender a trabajar. Bueno, ya saldrá el gobierno. ¿Le convence la forma en que Fabricio yo creo que plantea la eliminación de los impuestos? Sí creo que hay que hacer un análisis técnico muy riguroso, porque que se cierre la secretaría donde trabaja Freddy Ehlers no va a garantizar que se tengan. O sea, sí, por eso creo que hay que superar ya el marketing electoral y comenzar a hacer un análisis mucho más técnico y riguroso. La propuesta que hace Guillermo Lasso es reducir 3.600 millones de dólares en impuestos. Y de alguna manera plantea una nueva política tributaria en donde se cobre a todo mundo por igual. Nosotros no estamos de acuerdo. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio habla de una tarifa plana del 15%. Si no es de Guillermo Lasso, si no es de Guillermo Lasso, retiremos eso. Claro. Entonces va a ahorrar, retiremos eso. Pero son aliados, entiendo, ¿de que dónde están trabajando juntos. 3.600 millones? Pero bueno, es la pregunta. Reduce, esa es la falacia, amigo. Bueno, entonces, si quieres conversar en serio. Entonces, Fabricio, retiro eso porque yo les he escuchado a los aliados hablar de eso. Saquémosle a la Cámara de Comercio. Entonces, plantea una reducción de 3.600 millones de dólares en impuestos. ¿De dónde va a financiar el gasto social? Que nos diga cómo va a financiar el gasto social. Eso no se ha dicho todavía. Indiscutiblemente, si se hace una revisión técnica, hay espacio para conversar. O sea, ¿quién estaría en contra del paraíso? No pago impuestos y tengo todos los servicios sociales. ¿Quién estaría en contra de eso? Pero tienen que decirnos cómo. Ahora lo otro, ningún país del mundo ha logrado hacer esto que dice Fabricio. Por eso ya desde el siglo XVIII se estableció la política tributaria con un mecanismo de redistribución en donde los que más tienen financian los servicios para los que más necesitan. No, eso funciona en todas partes del mundo y en el Ecuador el índice o la tasa de impuestos es menor que en la mayor parte del mundo. O sea, nuestro promedio, nuestra carga impositiva es del 20% del PIB. En los Estados Unidos es de más del 100%, en Alemania es del 78%, y entonces esas son las cosas que técnicamente se tienen que analizar. Si a mí me plantean, tal como está hecha la propuesta en este momento, y tal como dijo, y corrígeme si estoy diciendo algo que no es, tal como dijo Guillermo Lasso en el cierre de campaña en Guayaquil, si a mí me plantean que si bajar los impuestos supone reducir el gasto en salud e ir a una especie de privatización en la salud, si a mí me plantean eso, yo le voy a decir que no, pues, nunca. Yo sigo creyendo que el mejor mecanismo de redistribución del ingreso es el cobrar a los ricos para beneficiar a los que más necesidades tienen. Y hay que entrar en otro mecanismo que se conoce en economía como distribución primaria del ingreso, que es dotarles de las capacidades productivas a los que no tienen acceso en este momento. Ahí viene el emprendimiento y demás, pero esos son procesos de más largo plazo. Es decir, que si gana Lenín Moreno, lo que se viene son más impuestos para financiar los nuevos planes, le estoy preguntando, los nuevos planes que ofrece Lenín Moreno. Ofrece casas gratis, casi 200,000 casas bono gratis, de 150. ofrece bono de 150, ofrece bono para las personas de la tercera edad. Lo ha dicho, más impuestos. Miren, lo ha dicho claramente Lenin, eso no supone más impuestos. En absoluto no supone más impuestos. ¿De dónde va a salir el dinero? Y sí se puede hacer una redistribución, una reasignación del presupuesto pasando de determinados sectores a otro. Miren, ya hemos construido una infraestructura importante en el Ecuador, nadie puede negar. La inversión en el Ecuador ha sido de 7.000, 8.000 millones de dólares por año. En este momento tenemos una base de infraestructura que nos permite hacer reasignaciones presupuestarias. El ahorro público... Es decir, el presupuesto no va a ir más allá de lo que está ahora. El ahorro... Es bastante, 35.000 millones de dólares. O sea, va a crecer. Va a crecer el presupuesto. ¿Pero por qué va a crecer? Porque también crece el Producto Interno Bruto y en función de la variación del Producto Interno Bruto puede crecer el presupuesto. En todo caso, reasignaciones. Es reasignaciones. No, se puede hacer las reasignaciones porque ya se han hecho las mayores inversiones. O sea, las inversiones necesarias se han hecho. Eso permite liberar recursos para financiar este tipo de programas. A este gobierno le quedó pendiente el impuesto a las herencias. ¿Van por eso también? Hay que analizarlo. Hay que analizarlo.
El tema habrá que discutirlo probablemente en la próxima asamblea. Yo creo que hay que discutirlo ya cuando salgamos de estas coyunturas políticas y otra vez, técnicamente, sin engaño, sin hacer mal uso de la información, sin meter miedo a la población. La mayor parte de la población no paga o no pagaría impuesto a la herencia y la idea es conservar eso, es decir, que esa gente no paga impuesto a la herencia, pero que sí haya, esto se conoce en economía como justicia intergeneracional. O sea, no es el que acumula, el que gana, no solo gana porque es brillante, sino porque hay un trabajo social incorporado en su ganancia. Y eso supone que una parte de esa ganancia tiene que quedar con su familia, pero otra parte tiene que ir a la sociedad. Ese principio está aceptado, ya está en la ley, ¿no? Fabricio, ¿se viene la privatización en el gobierno de Guillermo Lasso de sectores como la salud, como la educación? A ver, a mí me parece que el tema de las privatizaciones arranca en este gobierno cuando quieren vender TAME, cuando quieren vender hidroeléctricas, cuando quieren vender infraestructura que se ha construido y que en teoría debía servir para el Estado. Petroleras también, ¿no? O sea, eso lo ha hecho. Además, ¿ya? Entonces, sí me parece que es necesario plantearse estos cucos de antes de las privatizaciones cuando ellos mismos quieren utilizarlas. Y las privatizaciones en última instancia terminan siendo herramientas de manejo económico. Esto es. Inversión. Entonces, si es que son buenas para cuando las maneja Correa, pueden ser buenas para otro gobierno. O sea, me parece que es el tema de mantener exactamente el mismo rasero para los mismos principios. Lo que pasa es que son áreas sensibles, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación. Pero te planteo yo lo siguiente. Privatizar eso es grave. Yo soy un hincha de la educación como principio para el desarrollo. Pero adicionalmente yo sostengo como principio que la educación tiene que estar en el territorio y tiene que estar coordinada por los municipios. Y que tú tienes que tener la ciudad, la empresa de la ciudad, tu población y tu juventud encaminadas a las características de tu territorio. ¿Cuál ha sido la lógica del Estado? La concentración del poder, quitarles a los municipios la posibilidad de construcción de infraestructura educativa, quitarles a los municipios la posibilidad de construcción de infraestructura de salud, no compartir nunca la competencia para coordinar currículos territoriales, que la ciudad de Quito tenga que pedirle permiso al Ministerio de Educación para nombrar un rector. O sea, así no funcionan las cosas. Desconcentración, entonces. Es mucho más allá que eso. Es mucho más allá. No solamente es yo te entrego la plata para que tú la gastes. Es yo confío en que tú tienes criterio para administrar esto que es importante, que es la educación. Vamos a hablar del tema de la salud. Delegar competencias. Parte de las cosas que a mí me importa, porque yo soy, esta experiencia de haber sido concejal de Quito, te acerca muchísimo a conocer cómo funciona este espacio territorial que paga el 53% de los impuestos totales que se recaudan en el Ecuador. Recibe apenas el 1% del presupuesto general del Estado. Cada vez que tú pones una norma tributaria, la primera ciudad que más sufre la norma tributaria es la ciudad de Quito, porque es la ciudad más formal del Ecuador. Esta ciudad es la columna vertebral de la economía de este país. Nosotros los quiteños, y tú lo sabes porque has vivido aquí bastante tiempo. No, soy quiteño. ¿No eres? Soy quiteño. Exacto, claro. tú la sabes porque has vivido aquí bastante tiempo. Nuestra gente ahorra la platita y al final de varios años se compra el terreno. Con un poquito de esfuerzo, agarra y se construye la casa y está en la espera de que la Marita o el Juanito se construya en el segundo piso o vayan a construir la casa en la parte de atrás. Esos somos los quiteños, nosotros ahorramos. En otras partes, que tampoco es malo porque también mueve la economía, agarras, coges la platita del sueldo y sales corriendo a comprarte el aire acondicionado más fino, sales corriendo a comprarte el equipo de sonido. Son modelos, ¿sí? Esta ciudad resulta que puede administrar perfectamente los sistemas educativos. Nosotros tenemos educación desde hace 127 años, está la Escuela Sucre. Por el municipio, ¿no? Por el municipio de Quito, 127 años la Escuela Sucre, antes de que haya Ministerio de Educación. A ver, podemos plantearnos, ya, pero planteémonos en términos de Estado. No se necesita reforma, porque la Constitución y la ley establece la posibilidad de que tengamos instituciones municipales. Se pueden crear instituciones municipales. Sí. Y la Constitución, la enmienda que acaba de pasar, le permite construir infraestructura. Lo que sí tenemos que hacer a los municipios. Lo que sí se tiene que hacer. Tengo una pugna por ese tema. A ver, pero espera, solo déjame terminar. Lo que se tiene que hacer es coordinar
y eso tiene que ser parte de una democracia, de un Estado racional. ¿Qué será su problema con Nebot? Coordinar Falta las cosas. ¿Por qué? Porque en el pasado los municipios, los consejos provinciales, todos tenían la libertad de construir escuelas y de crear establecimientos educativos. ¿Cuál fue el resultado? Un montón de pequeños galpones que no garantizaban calidad. Si es que mañana, el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil o el municipio de cualquier parte del país se sienta a conversar con el ministerio, con el ente rector de la educación, sobre una estrategia conjunta para garantizar cobertura territorial y calidad, todos estamos abiertos a eso. Y lo otro, miren cómo se producen estas disparidades. Que se compare el sueldo de los docentes de los colegios municipales en Quito versus el sueldo de los docentes del magisterio fiscal. Hay una diferencia importante. Entonces, todas esas políticas tienen que estar coordinadas para que no tengamos disparidades territoriales, para que en el cantón chiquito, que no puede asumir el tema de educación, no generemos heterogeneidad y ventaja para unos pocos, para los que viven en las grandes ciudades. Todo eso ya está establecido en la ley. Y para todo eso se puede conversar, se puede hablar. Es decir, no hay que hacer mayores reformas. Me van a disculpar, sí, me van a disculpar, pero se nos acabó el tiempo. Yo quisiera, ya para cerrar el programa, pedirles, no sé, ustedes son representantes de Alianza País, de Creo, tal vez otro compromiso que va a ser muy difícil de cumplir, de llevar adelante una campaña con altura en este mes que toca, ¿no? Por mi parte, encantado. Pero además porque han visto lo que ha sido mi campaña. Mi campaña ha sido una campaña de alegría. Yo no tuve una campaña de confrontación, tuve una campaña de propuesta. Eso es lo que yo le planteo a la política, eso es lo que yo hago. Y de mi parte también, usted revise toda mi campaña, usted revise mis tweets, revise todo. Jamás insulto a nadie, jamás respondo un insulto. Todo está basado en propuestas. Entonces, de mi parte, defender eso, porque eso debe ser parte de nuestra cultura política. Y aceptar los resultados, además. Absolutamente, aceptar los resultados. Aceptar los resultados. Pudimos haber peleado con 0.5% de diferencia. Si no tuviéramos espíritu democrático, podríamos estar peleando y peleando y peleando. No, vamos a la segunda vuelta. Que el pueblo decida. Que si gana Rafael Correa, asista al Congreso. Si gana Rafael Correa. Sí, no está de candidato Rafael Correa. No, es el eterno candidato, bueno, ¿no? Si gana Guillermo Lasso, ¿será que Rafael Correa va y le no, entrega Rafael, a la banda? no ha sido parte de la cultura de transmisión de mando el que el presidente saliente entregue la banda al entrante. O sea, generalmente el presidente de la Asamblea es el que le pone a la banda. Asiste de todas maneras a la ceremonia. No y no sé si será pedir demasiado una transición. Ojalá tengamos en el caso de Lenín Moreno transición. Y de ojalá Guillermo Lasso pudieran hacer hasta un pacto los candidatos. Que gane quien gane, el que pierda no va a estar en la posesión del otro candidato. Sería bueno, o sea, también. Yo creo que eso debería ser. Eso es bueno. parte de lo que tenemos que ir evolucionando para fortalecer nuestra democracia. Cultura democrática. Cultura democrática. Gracias, Fabricio Villamar. Gracias, Augusto Espinosa. Un gusto, Marlon. Opositores políticos, pero que aquí por lo menos llegaron a un punto en común, que es el combate a la corrupción, que es realmente un problema fundamental que hay que combatir siempre, ¿no? Siempre, pero sobre todo en el nuevo periodo legislativo. La nueva Asamblea tiene esa grandísima responsabilidad, incluso de tapar el hueco inmenso que deja la actual Asamblea en el tema de fiscalización. Así que 2 legisladores electos aquí se han comprometido a eso públicamente y los felicito de mi parte por aquello. Gracias a ustedes, amigos, por su atención. Será hasta un nuevo programa.